Aquí están los 10 cocodrilos más grandes jamás capturados y medidos científicamente. Algunos estuvieron vinculados a ataques mortales, algunos sobrevivieron a balas y brutales batallas territoriales, y otros se volvieron tan enormes que los investigadores aún debaten si los cocodrilos modernos pueden crecer aún más. Una vez que un cocodrilo de agua salada alcanza tamaños de 18 pies o más, ese es un animal resistente. Quiero decir, probablemente ha vivido una vida dura y agitada, música, y sigue viviendo una vida dura y agitada. Desde el gigante de 20 pies que sorprendió al mundo hasta el antiguo depredador cuyo cráneo reescribió los récords de cocodrilos, estos cocodrilos no eran leyendas. Eran animales reales que llevaron al límite lo que los científicos creían posible. Número 10. Cassius, el antiguo cocodrilo que sobrevivió a su propia leyenda. Número 10. Cocodrilo de agua salada. Tenemos a Cassius, un gigantesco cocodrilo de agua salada capturado en el territorio del norte de Australia en 1984 después de ser considerado un cocodrilo problemático en zonas ganaderas. Lo que hacía a Cassius aterrador no era solo su tamaño, sino el daño en su cuerpo. Le faltaba parte del hocico, parte de la cola y tenía viejas lesiones que sugerían que había sobrevivido a barcos, peleas y décadas de violencia en ríos salvajes. Cuando Cassius fue trasladado a Marineland, Melanesia en Green Island, se convirtió en uno de los cocodrilos más famosos de la Tierra. Guinness World Records lo reconoció como el cocodrilo en cautiverio más grande en 2011, midiendo 5,48 metros, o unos 18 pies, y pesando más de 1000 kilogramos. Pero su final hizo la historia aún más inquietante. Cassius murió en noviembre de 2024, y se cree que tenía más de 110 años. Una necropsia posterior descubrió que murió de sepsis causada por una infección latente que pudo haber estado sellada dentro de su cuerpo durante más de 40 años tras una antigua lesión en la naturaleza. Eso es lo que hace a Cassius diferente de la mayoría de los cocodrilos gigantes. Él no era simplemente grande, era la prueba viviente de cuántos castigos puede soportar un cocodrilo de agua salada antes de que la edad finalmente gane. Número 9. Wuhang Senang, el asesino de espalda blanca de Sarawak. Número 9. Wuhang Senang. Tenemos a Wuhang Senang, uno de los cocodrilos más temidos jamás capturados en Malasia. Vivía en el río Batang Lupar en Sarawak y se hizo infame tras una serie de ataques durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Lo que diferenciaba a Wuhang Senang de otros cocodrilos era una característica física aterradora descrita repetidamente por los testigos, una pálida franja blanca que cruzaba su espalda. Los lugareños creían que el cocodrilo era sobrenatural. Según el folclore regional, se pensaba que Wuhang Senang era la reencarnación de un guerrero asesinado siglos atrás, que regresaba como un gigantesco cocodrilo de espalda blanca para buscar venganza contra las líneas de sangre enemigas. Esa leyenda solo se hizo más fuerte después de que múltiples ataques fueran vinculados a un cocodrilo inusualmente enorme. El último ataque confirmado ocurrió en mayo de 1992, cuando una joven que lavaba la ropa cerca de la orilla del río fue arrastrada bajo el agua. Después de ese incidente, los cazadores locales organizaron una cacería coordinada utilizando rifles, botes y barricadas en el río. Cuando finalmente mataron al cocodrilo, los informes indicaron que medía aproximadamente 19 pies y 3 pulgadas en línea recta. Décadas después, los investigadores que estudiaban restos conservados y fotografías descubrieron algo extraordinario. En marzo de 2024, los científicos confirmaron que Wuhang Senang poseía una de las mediciones de cráneo de cocodrilo marino más largas jamás registradas, con una longitud de cabeza que alcanzaba aproximadamente 77 centímetros. Algunos análisis fotográficos también sugirieron que la cola podía haber estado parcialmente ausente, lo que significa que el cocodrilo podría haber superado originalmente los 20 pies de longitud total. La historia de Wuhang Senang transmite un punto específico. A veces, las leyendas más aterradoras sobre cocodrilos resultan ser animales reales respaldados por evidencia física. Número 8. Lolong. El cocodrilo gigante que impactó al mundo entero. Tenemos a Lolong, oficialmente reconocido como el cocodrilo más grande jamás capturado vivo y medido en cautiverio. El gigantesco cocodrilo de agua salada fue atrapado en el pueblo de Bunawan, en Filipinas, tras años de aterradoras apariciones y supuestos ataques en la región de Agusan Mars. El miedo en torno a Lolong se intensificó en 2009 después de que una estudiante desapareciera cerca del pantano.
Los testigos describieron un cocodrilo enorme que creaba olas lo bastante grandes como para hacer tambalear los botes. Más tarde, los pescadores afirmaron que el animal era tan grande que su cuerpo casi se extendía a lo largo de estrechos canales. En septiembre de 2011, una operación de captura aprobada por el gobierno finalmente tuvo éxito tras semanas de trampas fallidas y cables de acero rotos. Según los informes, casi 100 personas participaron en sacar al cocodrilo del barro después de que quedara atrapado en una fuerte trampa. La operación duró supuestamente más de 4 horas. Posteriormente, los científicos realizaron mediciones oficiales que fueron publicadas en un informe científico de 2012. Lolong midió exactamente 6,17 metros o 20 pies y 3 pulgadas sobre la curva, con una medición en línea recta de aproximadamente 20 pies. Su peso se estimó en más de 1.075 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los cocodrilos más pesados jamás documentados. Lo que hace científicamente importante a Lolong es que demostró que los cocodrilos gigantes no son mitos de la era colonial o de la historia antigua. Existió en tiempos modernos y fue medido utilizando estándares científicos modernos. Música, lamentablemente, Lolong murió en cautiverio en febrero de 2013. Posteriormente, los veterinarios vincularon su muerte al estrés, una infección fúngica y complicaciones derivadas de las condiciones de cautiverio. Número 7. Viejo Charlie. El gigante con cicatrices de bala de Australia. En el número 7, tenemos a Viejo Charlie, uno de los cocodrilos más grandes jamás confirmados en Australia y posiblemente uno de los cocodrilos de agua salada más grandes jamás examinados científicamente. A diferencia de muchos cocodrilos gigantes rodeados solo de rumores, Viejo Charlie dejó pruebas físicas que los investigadores aún debaten hoy en día. Viejo Charlie vivió en la región del río Mary, en el norte de Australia, durante los últimos años de la caza comercial de cocodrilos. Según se informa, los cazadores lo conocieron durante décadas porque sobrevivió a repetidos intentos de matarlo. Según relatos de la época, el cocodrilo tenía 2 balas incrustadas en el cráneo y aún así continuaba dominando el río. Su destino cambió el 1 de julio de 1974, cuando unos cazadores furtivos ilegales lo encontraron enredado en una red de pesca de Barramundi. Los testigos declararon más tarde que el cocodrilo permaneció extrañamente calmado mientras estaba atrapado, probablemente porque había escapado de redes antes. Pero el cazador furtivo Roy Wright lo mató usando un golpe de hacha en la cabeza. El cuerpo era tan masivo que un vehículo supuestamente tuvo dificultades para arrastrarlo a tierra. El oficial de vida silvestre Vic Peterson examinó más tarde los restos y registró una medición en línea recta del cuerpo de aproximadamente 18 pies, aunque el cocodrilo ya había sido decapitado. Los detalles científicos más importantes llegaron años después. En 1978, los investigadores documentaron el cráneo de Old Charlie con una longitud craneal dorsal de aproximadamente 66,6 centímetros usando fórmulas de escalado de cráneo a cuerpo de crocodilianos. Algunos expertos estiman que Old Charlie pudo haber medido originalmente cerca de 21 pies antes de que se removiera la cabeza. Es por eso que Old Charlie sigue siendo controvertido hoy en día. Su caso sugiere que Australia pudo haber contenido una vez cocodrilos incluso más grandes que los registros modernos oficialmente reconocidos. Número 6. Seco. El cocodrilo más grande jamás encontrado con medidas fiables. En el número 6, tenemos a Seco, un cocodrilo tan enorme que muchos investigadores aún lo consideran el cocodrilo más grande con medidas fiables jamás documentado científicamente. A diferencia de las historias de caza exageradas de la era colonial, las medidas de Seco fueron examinadas por científicos de fauna silvestre capacitados poco después de su muerte. Seco vivía en la región del río Fly en Papúa Nueva Guinea y ya era bien conocido por los aldeanos antes de su muerte. Incluso el legendario cazador de cocodrilos George Craig, futuro propietario de Cassius, supuestamente intentó capturar al animal años antes, pero fracasó. El 11 de octubre de 1979, los aldeanos descubrieron que un cocodrilo enorme se había enredado en una red de pesca de Barramundi mientras intentaba alimentarse. Durante la lucha, el cocodrilo dio vueltas repetidamente bajo el agua y finalmente se ahogó. Los informes indicaron que se necesitó casi 50 aldeanos trabajando juntos para arrastrar el cuerpo hasta la orilla. Lo que ocurrió después se volvió históricamente importante. Científicos vinculados a un programa de investigación sobre cocodrilos de las Naciones Unidas llegaron y realizaron mediciones detalladas antes de que los restos fueran procesados. Al alinear el cráneo con la piel no estirada,
los investigadores registraron una longitud en línea recta de aproximadamente 20 pies y 4 pulgadas. Sin embargo, debido a que parte de la cola parecía incompleta y la piel ya había comenzado a encogerse por el calor tropical, los científicos estimaron que Seco pudo haber medido originalmente cerca de 20 pies y 8 pulgadas. Más tarde, los investigadores publicaron mediciones anatómicas detalladas en un informe de 1983, lo que convirtió a Seco en uno de los primeros cocodrilos gigantes documentados con una metodología científica rigurosa. Pero el detalle más impactante provino del contenido estomacal. Según se informó, los aldeanos encontraron un ciervo rusa entero tragado de un solo bocado dentro del cocodrilo. Ese único descubrimiento mostró la aterradora capacidad de alimentación de un cocodrilo marino gigante completamente desarrollado. Número 5. Gustave. El cocodrilo que se convirtió en el depredador más temido de África. Tenemos a Gustave, un enorme cocodrilo del Nilo de Burundi que llegó a ser tan temido que los habitantes creían que era imposible de matar. A diferencia de la mayoría de los cocodrilos de esta lista, Gustave nunca fue capturado oficialmente con vida, pero los investigadores estuvieron peligrosamente cerca, y las evidencias científicas que lo rodean lo convirtieron en uno de los cocodrilos rebeldes más estudiados de África. Gustave vivía cerca de la región del río Rusizi y del lago Tanganika, Música, donde los informes lo vinculaban con ataques que se remontan décadas atrás. A principios de la década de 2000, algunas estimaciones afirmaban que Gustave podía haber sido responsable de más de 300 muertes humanas, aunque los expertos en fauna silvestre advierten que esa cifra no puede verificarse por completo. Lo que hacía a Gustave científicamente fascinante era su aspecto. El herpetólogo Patrick Faye, que pasó años siguiendo al cocodrilo, estimó que Gustave medía más de 18 pies de largo y pesaba cerca de 1,000 kilogramos. Los investigadores también observaron múltiples cicatrices, heridas profundas y posibles marcas de bala en todo su cuerpo, lo que sugiere repetidos intentos fallidos de matarlo. En 2004, un equipo de documentalistas de PBS se unió a expertos locales en un esfuerzo por capturar a Gustave utilizando una enorme jaula trampa de acero que pesaba casi 1 tonelada. Se instalaron cámaras y cebo a lo largo de las orillas del río, pero Gustave evitó repetidamente la captura. En varios avistamientos, los testigos lo describieron emergiendo silenciosamente junto a barcos de pesca antes de desaparecer de nuevo en el agua fangosa. Un detalle científicamente importante fue la forma inusual del cuerpo de Gustave. Los investigadores señalaron que parecía más ancho y pesado que los cocodrilos del Nilo típicos, posiblemente debido a la edad y a décadas de dominio alimenticio ininterrumpido. La historia de Gustave transmite un punto aterrador. Cuando un cocodrilo sobrevive el tiempo suficiente en la cima de la cadena alimenticia, puede volverse menos como un animal normal y más como una fuerza viva que controla todo un sistema fluvial. Número 4. Damenote, el cocodrilo. Demasiado masivo para un cautiverio normal. Número 4. Damenote. Uno de los cocodrilos más gruesos y físicamente poderosos que jamás se hayan mantenido en cautiverio. Damenote fue capturado en el territorio del norte de Australia después de años de comportamiento territorial agresivo en la naturaleza. Pero a diferencia de muchos cocodrilos gigantes que parecen delgados y envejecidos, Damenote se veía increíblemente musculoso incluso después de ser capturado. Cuando llegó a Marineland, Melanesia en Queensland, los cuidadores notaron de inmediato sus proporciones anormales. Se informó que Damenote medía alrededor de 17 pies. Pero lo que sorprendió a los expertos fue su enorme masa corporal y el ancho de su cráneo. Las fotos mostraban cicatrices que recorrían su cara y espalda, evidencia de violentos combates territoriales con otros cocodrilos macho. Se sabe que los cocodrilos de agua salada presentan algo llamado crecimiento indeterminado, lo que significa que continúan creciendo lentamente a lo largo de sus vidas y la comida sigue estando disponible. Los investigadores que estudian machos grandes han descubierto que los cocodrilos dominantes de mayor edad a menudo se vuelven desproporcionadamente robustos porque controlan territorios de alimentación privilegiados durante décadas. Los cuidadores describieron a Damenote como inusualmente agresivo durante las respuestas de alimentación. Los enormes cocodrilos de agua salada poseen órganos sensoriales llamados órganos sensoriales integumentarios, diminutos receptores de presión alrededor de las mandíbulas capaces de detectar vibraciones microscópicas en el agua. Esto permite que los grandes cocodrilos ataquen a sus presas con una precisión asombrosa incluso en completa oscuridad. Una razón por la que Damenote se hizo famoso en línea fue por las comparaciones repetidas con Lolong. Muchos entusiastas de los cocodrilos argumentaban que, aunque Damenote era ligeramente más corto,
parecía significativamente más pesado y más poderoso en su estructura corporal. Número 3. Brutus. El cocodrilo de una sola pierna que aún dominaba el río. En el número 3, tenemos a Brutus, uno de los cocodrilos gigantes más reconocibles de Australia y prueba viviente de que incluso las lesiones catastróficas no pueden detener fácilmente a un enorme cocodrilo de agua salada. Brutus vivía en el río Adelaide, en el norte de Australia, y se hizo famoso por un detalle espeluznante. Le faltaba toda la pata delantera derecha. Los investigadores y guías turísticos creen que la extremidad probablemente fue arrancada durante una pelea territorial con otro cocodrilo o posiblemente por el ataque de un tiburón décadas atrás. A pesar de esa lesión, Brutus aún creció hasta una longitud estimada de 18 pies y siguió dominando las zonas de alimentación a lo largo del río. Los operadores de tours de vida silvestre lo observaban regularmente lanzar casi todo su cuerpo verticalmente fuera del agua durante las demostraciones de alimentación, un comportamiento posible gracias al poder explosivo de la cola de los cocodrilos de agua salada. Científicamente, Brutus se volvió fascinante porque su supervivencia destacaba lo resilientes que realmente son los cocodrilianos. Los cocodrilos poseen metabolismos excepcionalmente lentos y sistemas inmunológicos poderosos que contienen péptidos antimicrobianos en su sangre. Los estudios publicados por investigadores de Music, que examinan la inmunidad de los cocodrilianos, encontraron que estas defensas biológicas les ayudan a sobrevivir a heridas e infecciones que matarían a muchos grandes mamíferos. Los operadores de tours también notaron que Brutus mostraba una fuerte inteligencia territorial. Según se informa, reconocía las embarcaciones de alimentación habituales por el sonido del motor y a menudo aparecía antes incluso de que la comida fuera visible. Los cocodrilos de agua salada pueden detectar vibraciones de baja frecuencia a través de receptores especializados en la mandíbula, lo que les permite percibir movimiento a grandes distancias en agua turbia. Pero la parte más inquietante de la historia de Brutus es simple. Perder una extremidad completa no lo sacó de la cima de la cadena alimenticia. Siguió siendo uno de los depredadores dominantes del río Adelaide durante años después, demostrando cuán físicamente imparables pueden volverse los cocodrilos gigantes una vez que alcanzan la madurez plena. Número 2. Cariño. El cocodrilo que atacó el motor de un bote, uno de los cocodrilos más extraños y científicamente fascinantes jamás capturados en Australia. A diferencia de la mayoría de los cocodrilos gigantes conocidos por atacar ganado o humanos, Cariño se hizo famoso por atacar repetidamente motores de botes en el río Finis durante la década de 1970. Los pescadores informaron que el cocodrilo surgía de repente del agua y embestía directamente los motores fuera de borda. Varios botes resultaron dañados, y los testigos afirmaron que el ataque parecía dirigido específicamente a las hélices giratorias. Los agentes de vida silvestre se preocuparon porque el cocodrilo se volvía cada vez más agresivo con el tráfico fluvial. En 1979, la Comisión de Conservación del Territorio del Norte lanzó una operación de captura en vivo. Tras varios intentos fallidos, Cariño fue finalmente atrapado usando anzuelos cebados y arpones. Una vez inmovilizado, el cocodrilo midió aproximadamente 17 pies de largo y pesó cerca de 780 kilogramos, lo que lo convirtió en uno de los cocodrilos más grandes jamás capturados en Australia en ese momento. Los científicos posteriormente examinaron su comportamiento y notaron algo inusual. Cada vez que se reproducían ruidos fuertes de motores cerca, Sweetheart se agitaba mucho y comenzaba a retorcerse violentamente. Los investigadores creían que las vibraciones podían haber desencadenado instintos territoriales o asemejarse a los movimientos de baja frecuencia producidos por cocodrilos rivales en el agua. Trágicamente, Sweetheart nunca llegó vivo a cautiverio. Durante el transporte a lo largo del río, el cocodrilo se enredó y se ahogó después de rodar repetidamente en el agua. Hoy, el cuerpo conservado de Sweetheart se exhibe en el Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte, pero su historia transmite un punto muy específico. Los cocodrilos gigantes no son depredadores descerebrados. Número 1. Chris. Uno de los cocodrilos más grandes jamás examinados científicamente y un espécimen tan enorme que los investigadores aún usan su cráneo para estimar el tamaño máximo que los cocodrilos modernos pueden alcanzar realmente. Chris era un cocodrilo marino gigante que fue abatido en Queensland, Australia, a principios del siglo XX. A diferencia de muchas antiguas historias de caza que carecen de mediciones, Chris dejó algo mucho más importante, un cráneo excepcionalmente conservado estudiado por científicos durante décadas. El cráneo de Chris medía aproximadamente 76 centímetros en longitud craneal dorsal,
situándolo entre los cráneos de cocodrilo marino más grandes jamás registrados. Usando fórmulas de escala de cocodrílidos establecidas y publicadas en estudios herpetológicos, los investigadores estimaron que el cocodrilo pudo haber medido entre 20 pies y 23 pies de longitud total en vida. Lo que hace científicamente importante a Chris es que su cráneo se convirtió en uno de los especímenes de referencia usados para estudiar cómo las proporciones del cráneo se relacionan con la longitud del cuerpo en cocodrílidos gigantes. Los investigadores modernos de cocodrilos comparan con frecuencia otros cráneos gigantes, incluidos los de Wuhan Senang y Old Charlie Music, con Chris cuando estiman el tamaño corporal. Los grandes cocodrilos marinos machos pueden ejercer fuerzas de mordida superiores a 3,700 libras por pulgada cuadrada, ya la fuerza de mordida más fuerte medida de cualquier animal viviente. Un cocodrilo del tamaño de Chris probablemente habría poseído una de las más poderosas, Music, mordidas que cualquier depredador moderno haya generado jamás. Pero el detalle más aterrador es este. Chris existió antes de las leyes modernas de protección de la fauna salvaje y antes de que existieran estudios sistemáticos de cocodrilos en Australia. Eso significa que animales de tamaño similar pueden haber desaparecido antes de que los científicos tuvieran la oportunidad de documentarlos adecuadamente. ¿Cuál te impactó más?